Hola, hola, bienvenida, bienvenido de nuevo a nuestro podcast Tras los Pasos de Santa Hildegarda. Hoy hablaremos sobre los temas de las predicaciones y algunas correspondencias de Santa Hildegarda. Espero no emocionarme tanto que se me vaya el tiempo y me tarde de más. Eso es un verdadero reto. Bueno, fíjense, Hildegarda fue una figura de veras excepcional en su tiempo. Hablaba con valentía sobre temas de reforma eclesiástica, de moralidad y la justicia. Y sus palabras pues resonaron tanto en los poderosos como en los humildes, y su legado continúa inspirando a muchos hoy en día. Y a lo largo de su vida pues predicó a un sinnúmero de personas y grupos, incluyendo líderes religiosos y laicos, hasta el propio emperador Federico Barbarroja. Y te voy a ir platicando algunas también otras figuras a las que les predicó o con las que se mantuvo su correspondencia. Y bueno, pues a mí me gusta leer las citas tal cual porque, pues como para saborear un poquito y captar la mente y el corazón de Hildegarda. Fíjate, predicó a los obispos y clérigos, envió cartas a muchos de ellos, abades y obispos, y muchas veces reprochándoles por la corrupción y el mal comportamiento dentro de la iglesia. Fíjense, por ejemplo, en una carta a los obispos dice: «Oh, vosotros pastores insensatos, ¿cómo descuidáis la enseñanza de la verdadera doctrina y permitís que las ovejas de Cristo vaguen hacia el peligro? Os reprendo en el nombre del Espíritu Santo, pues habéis sido llamados a ser pastores, no lobos». Híjole, estas palabras muestran un profundo compromiso con la reforma interna de la iglesia y su valentía para enfrentarse a los líderes religiosos que no cumplían con su deber. Y fíjate, el emperador Federico Barbarroja tuvo un coraje a enfrentarse a los gobernantes más poderosos. Federico, toma en cuenta que Federico la había apoyado en su vida monástica, le había, no me puedo acordar exactamente qué fue lo que les dio, si fue un terreno o si fue algún edificio o algo, pero algo les dio y la apoyó a los inicios de Santa Hildegarda, de sus conventos, y con todo y todo, Hildegarda no dudó en reprenderlo cuando sus acciones amenazaban la unidad de la iglesia. Fíjate lo que le escribió: «Oh Rey poderoso, escucha lo que te dice la humilde sierva del Señor. No seas un tirano y no causes suscismo en la iglesia, porque esto solo traerá desgracia sobre ti y sobre tu imperio. Dios te ha dado el poder para gobernar, pero también te juzgará por cómo usas ese poder». Y luego en otra parte, ¿verdad?, le dice: «Tú eres el elegido de Dios. Debes recordar que tu poder terrenal es efímero y que debes gobernar con justicia y piedad. No desafíes a la iglesia de Cristo, porque al hacerlo, desafías al mismo Dios». Y todavía otra le dice: «Oh Rey poderoso, escucha lo que te dice la humilde sierva del Señor. No seas un tirano y no causes un cisma en la iglesia, porque esto traerá desgracia sobre ti y sobre tu imperio. Dios te ha dado el poder de gobernar, pero también te juzgará por cómo usas ese poder. No te levantes contra la iglesia, pues si lo haces, perderás el favor de Dios y te enfrentarás a terribles juicios». ¡Ay, híjole! En esta correspondencia, Hildegarda emplea un tono profético y severo, recordándole al emperador que su poder no es absoluto y que debe someterse a la autoridad divina. Y le advirtió que sus acciones, si continuaban desafiando a la iglesia, lo llevarían a la perdición de plano. Fíjate, dice en otra de sus cartas: «Oh Rey, tú que llevas la espada, recuerda que tu poder es dado por Dios para proteger a los débiles y defender la justicia. No te dejes llevar por el orgullo ni por el consejo de aquellos que buscan dividir la iglesia. Si sigues el camino de la humildad y la justicia, tu reino será fuerte y bendecido por Dios». Y luego en otra parte le dice: «Tus días de poder serán cortos si no te vuelves hacia Dios y corriges tu camino.
No juegues con las cosas santas ni te rebeles contra la voluntad divina, porque la mano de Dios es fuerte y te aplastará si sigues desobedeciendo su ley. Fíjate qué importante. A pesar de que Federico la había apoyado, Hildegarda no duda en hablar lo que Dios le dice que hable. No se siente comprometida ni obligada a favorecer o apoyar lo que el emperador está haciendo, a pesar de que la había apoyado a ella. ¿Cuántos políticos, cuánta gente no vemos en el Senado y en todos lados, ¿verdad? Pues es que me hizo este favor, pues ahora pues yo no le puedo decir nada o le tengo que seguir la onda y apoyarlo en lo que él diga, aunque vaya en contra de mis principios y todo. No, 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 no. Y Hildegarda no tenía eso. Ella hablaba lo que tenía que hablar, a pesar de que le habían ayudado. Su corazón era recto, era justo. Estas cartas son ejemplos claros del coraje y la convicción de Hildegarda. Aunque ella estaba y era una mujer en una época dominada por los hombres, no dudó en enfrentarse a uno de los gobernantes más poderosos de su tiempo, instándolo a actuar con rectitud y con obediencia. Hace cuenta que era como uno de los profetas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas siempre le tenían que recordar a los gobernantes, a los sacerdotes, sus deberes de buscar la justicia, de aplicar la misericordia y proteger al débil, al huérfano, a la viuda. Y claro, devolverse a Dios y dejar la idolatría. Pues haz de cuenta, hacía lo mismo Hildegarda. Seguían haciendo lo mismo y pues Hildegarda los pone en su lugar. También predicó a las comunidades monásticas y a laicos, llamándolos a una vida de rectitud y obediencia y devoción. Y por ejemplo dice, ustedes que han sido consagradas a Cristo deben ser ejemplos de pureza y devoción. No dejen que las tentaciones del mundo desvíen sus corazones de su esposo celestial. Eso se lo dijo a las monjas. Luego a la comunidad en general, por ejemplo, pone, el alma humana debe ser como un templo lleno de luz divina y libre de las sombras del pecado. La humanidad debe buscar la armonía con la creación, respetando la tierra y todas las criaturas que Dios ha puesto en ella. Qué actual esto, ¿verdad? Luego con las mujeres, no hombre, fíjense que lo que les dice a las mujeres, no se dejen someter por el mundo, porque el Espíritu de Dios les ha llenado con fuerza y sabiduría. Son hijas de Eva, pero también son hijas de María, la Madre de Dios, y están llamadas a cosas grandes. Ay, realmente Hildegarda fue una figura excepcional y hablaba con mucha valentía. A las mujeres les habla también de su dignidad de procrear. Bien bonito, pero bien bonito. Pero bueno, esas son algunas de las citas y predicó contra los cátaros. Santa Hildegarda de Bingen se involucró en la lucha contra las herejías, incluyendo la herejía cátara, que se extendió por Europa durante el siglo, desde el 10 empezaron, pero pues hasta el 12, 13 también todavía le seguían. Aunque Hildegarda no viajó directamente para predicar contra los cátaros, sí utilizó su influencia y su correspondencia para combatir esta doctrina que consideraba peligrosa para la fe cristiana. Otra cosa que tuve que investigar, porque yo sabía que los cátaros habían sido una herejía, pero la verdad no me acordaba qué era la herejía. Pues resulta que los cátaros eran bastante especiales. Cátaro significa puros, ellos se creían los puros. Y también se les llamaba los albigenses, era la herejía albigense. Y pues creían así como que en una serie de cosas así medio raruscas, en un dualismo, creían en la existencia de dos dioses, uno bueno y otro malo. Luego pues rechazaban a la Iglesia Católica, consideraban que la Iglesia había sido corrompida y que sus enseñanzas eran falsas. Creían que el Espíritu Santo era la fuente de la verdad y guía para la salvación, y practicaban un bautismo espiritual que consideraban más importante que el bautismo con agua.
y pues, tenían su consolamentum, que era una ceremonia en la que transmitían al Espíritu Santo a los creyentes. Eran ahí como medio vegetarianos, ya que consideraban que la carne era impura. Tenían rechazo a la riqueza, porque pues decían que la riqueza y la propiedad eran malas y que los creyentes debían vivir en pobreza. Y luego pues también sí creían en la igualdad de géneros, que bueno, pues eso era bueno, y sí daban chance a que las mujeres ocuparan cargos de liderazgo, pero rechazaban el matrimonio. Muchos cátaros rechazaban el matrimonio ya que consideraban que la unión sexual era impura. Y bueno, pues en esto los cátaros vienen desde los maniqueos y luego se hace como otra división, bolognese o no sé qué, y luego ya vienen a dar acá con los cátaros, pero pues es algo que empieza con culturas que no eran cristianas, ¿verdad? Que veían al cuerpo como malo, el alma buena como cosas separadas. Creían hasta en la reencarnación, algunos de ellos, y que las almas podían renacer en diferentes cuerpos. Rechazaban la cruz, ya que consideraban que era un símbolo de la muerte y la tortura. Sí daban importancia a la oración con su comunicación con Dios. Practicaban el ayuno y la abstinencia como formas de purificación. Rechazaban la guerra, eran ahí pacifistas también, ¿verdad? Y daban importancia a la comunidad, rechazaban, como les dije, pues a la iglesia, a la jerarquía, y rechazaban algunas de las enseñanzas de la iglesia y bueno, había cosas curiosas porque, por ejemplo, no todos los libros de la Biblia los aceptaban los cátaros, ¿verdad? En general aceptaban los libros que habían sido considerados o escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y que no habían sido corrompidos por la Iglesia Católica, según ellos. Entonces, fíjense, por ejemplo, creían en el Antiguo Testamento, pero no en el Pentateuco. Nada más en algunos libros de los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, en los Salmos de David, los libros de sabiduría, Job, Proverbios, Eclesiástico, y luego en el Nuevo Testamento, pues nada más los evangelios y los hechos, algunas epístolas de Pablo, la de Santiago y Juan, pero rechazaban pues toda la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿verdad? Los libros de la historia de Israel, como Jueces, José, Ruth, etcétera, los Reyes, Samuel, la epístola de Pedro, la epístola de Judas del Nuevo Testamento, eran medios especialitos, ¿verdad? Entonces, pues sí, no fue fácil combatirlos. San Bernardo predicó a ellos. San Bernardo siempre trató no promulgó una cruzada contra ellos porque pues no fue así. Él creía que a través de la mente, de la inteligencia, del razonamiento, les había dicho antes, de la palabra de Dios iba a lograr pues hacerlos que se convirtieran, que cambiaran, que quitaran sus actitudes y su falsa doctrina, y pues nada, no lo logró, pero la predicación de Bernardo propició para que después hubiera una cruzada contra los cátaros walvigenses, y sí hubo mucha matanza, tristemente. Pues uno así como que no acaba de entender eso, así como que era más como lo bélico, la conquista, más que la misericordia y la piedad, muchas veces en las cruzadas, ¿verdad? No todas empezaron bien, pero pues luego algunos pues se sumaban porque les gustaba la guerra y la violencia, ¿verdad? Entonces, pues sí, ahí como que uno no entiende esas partes de la historia, pero bueno, pues sucedieron. Y luego, pues, Hildegarda también escribió y predicó sobre la necesidad de la unidad en la iglesia y de mantenerse firmes y fieles en la verdadera fe cristiana.
Por ejemplo, dice, aquellos que se apartan de la verdadera fe son como miembros podridos que deben ser cortados del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que no corrompan a los demás. El Espíritu Santo es quien guía a la iglesia y aquellos que rechazan esta guía se apartan de la verdad. Y luego, por ejemplo, advierte a los fieles diciéndoles, cuidado con aquellos que predican una fe falsa y dividen el cuerpo de Cristo. No sigan a aquellos que bajo el disfraz de piedad niegan los sacramentos. Porque los cátaros negaban los sacramentos y rechazan la creación como obra buena de Dios. Estos son lobos disfrazados de abejas y deben ser rechazados para preservar la integridad de la fe. Y bueno, pues eh, mm, describe también en una de sus visiones a la iglesia como una mujer radiante, atacada por bestias, representando las herejías, y rogaba a los fieles que la defendieran, permaneciendo fieles a la doctrina, ¿verdad? Estas palabras pues reflejan la firme oposición de Ilegrada a las herejías y su papel como defensora de la ortodoxia católica. Aunque no fue una predicadora itinerante, como algunas de sus predicadores, en cuanto a las herejías, su influencia y sus escritos sí tuvieron un impacto significativo en la lucha contra los cátaros, los albigenses y otras desviaciones de la fe cristiana. Y bueno, has de decir, híjole, pues qué dura, pero pues no todo era así. Te voy a leer unos pedazos bien bonitos donde escribe, por ejemplo, a la emperatriz Leonor de Aquitania. Era esposa de Luis VII de Francia y la anima a preservar en su fe y en su papel como líder. Fíjate, le dice, oh hija amada de Dios, resiste las tentaciones del mundo y no permitas que las riquezas ni el poder te aparten de la verdadera luz. Recuerda que has sido puesta en esta posición para ser un ejemplo de piedad y justicia. Mantente firme, pues tu corona no es de este mundo, sino de la gloria celestial. Qué lindo, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, al Papa Atanasio le dice, Santo Padre, el Espíritu te ha colocado en el lugar más alto de la iglesia para que seas un faro de luz para el mundo. No temas a los enemigos de la fe, pues el Señor está contigo. Conduce a tu rebaño con la vara de la justicia y el báculo de la misericordia, y verás cómo la iglesia se fortalece y crece en santidad. Y luego a unos monjes de la abadía de Villers les dice, hermanos míos, no se desanimen por las pruebas y dificultades que enfrentan. Recuerden que han sido llamados a una vida de sacrificio y oración y que a través de su fidelidad están participando en la obra redentora de Cristo. Perseveren en la fe y Dios les dará la fuerza para superar todas las adversidades. ¿Y a quién creen que le escribió? A Ricardo Corazón de León. ¿Se acuerdan de Robin Hood? Ricardo Corazón de León. Bueno, pues este mero Ricardo Corazón de León, le escribe animándole a ser un líder justo y a buscar la paz en sus conquistas. Le dice, oh noble rey, el Señor te ha dado grandes dones, no para tu propia gloria, sino para que seas un defensor de la justicia y la paz. Busca siempre la voluntad de Dios en tus acciones y no permitas que la ambición o la guerra oscurezcan tu corazón. Si actúas con justicia, serás recordado como un rey sabio y piadoso. Bueno, pues estas son algunas de las citas, ¿verdad? Luego, por ejemplo, escribe le voy a poner algunas cosas de las mujeres, a una abadesa, a la abadesa de Tenwich de Andersmash. Sé fuerte en la fe, querida hermana, y guía a tus hijas espirituales con amor y sabiduría. Recuerda que has sido puesta como madre de estas almas para llevarlas hacia la santidad. No permitas que el orgullo o la mundanidad entre en tu corazón, sino permanece humilde para que la gracia de Dios pueda fluir a través de ti. Y luego, pues, a sus monjas en el convento de Ruppersberg también les dijo, ¿verdad? Queridas hijas, no dejen que las distracciones del mundo aparten su mirada de Cristo. Han sido llamadas a una vida de pureza y dedicación total a Dios. Mantengan sus corazones y mentes enfocados en Él y no permitan que el enemigo siembre dudas o temores en sus almas. Y bueno, fíjate, otra cita de las mujeres, le dice, mujer,
Conoce tu dignidad, pues en ti reside la sabiduría y el poder de la vida, o sea, la maternidad, tanto física como espiritual. No te menosprecies ni te consideres inferior, pues Dios te ha creado con la capacidad de llevar la vida y de nutrir el alma. Levántate y vive de acuerdo con esta verdad y serás una luz en medio de la oscuridad. Híjole, pues súper actual esta cita, ¿a poco no? Súper actual. Y bueno, pues llegamos al final de nuestro episodio y ¿con qué nos quedamos? Te voy a dejar primero, ¿con qué nos quedamos? Resumen, Santa Hildegarda fue una figura muy influyente en la iglesia del siglo XII. A lo largo de su vida predicó a varias personas y grupos, incluyendo líderes religiosos y laicos y un chorro de autoridades, y hablaba con claridad y rectitud, siempre exhortando al que estaba en autoridad, así fuera el papa, el abad, el sacerdote, hasta el emperador, a llevar una vida de rectitud y practicar la justicia y la misericordia y a no tener divisiones en la iglesia. Y tarea, ¿cuál va a ser la tarea de hoy? Número 1, pregúntate, ¿cómo practico yo la misericordia y la justicia? Escribe un ejemplo de cómo practicarás la justicia y la misericordia esta semana. Escribe al menos 3 cosas, si es posible una diaria. Bueno, esa es una. 2, analiza tu vida y revisa si en alguna relación, en tu trabajo, en la familia, con tus amigos, amigas, en la escuela, donde andes, ¿eres motivo de división? ¿Se están dividiendo? ¿Haces partidos? ¿Criticas acá y criticas allá y te mueves de acuerdo a lo que te convenga o a lo que es justo y recto? Escribe una cosa que puedes hacer para fomentar la unidad. Recuerda ser concreta y poner algo que puedas medir. Algo que le puedas poner una palomita o un checkmark de ya lo hice. Bueno, pues ¿qué te digo? Que esto se pone cada vez mejor. Pero pues ya llegamos al final de este episodio y espero que lo hayas disfrutado. Ahora sí, el siguiente episodio hablaremos de lo que los papas han dicho de ella y pues ya verás la riqueza de todo eso, pues empezaremos a adentrarnos en sus principios y ya después de los papas empezamos con toda la medicina y todo lo de Santa Hildegarda. Hasta la próxima, Dios te bendiga, bye.